Durante las fiestas patrias, mataron a 4 en Veracruz, a 5 en Michoacán, a 9 en Coahuila y encontraron 10 cuerpos en Zacatecas. Bienvenidos al Caporal del 17 de septiembre. ¡Comenzamos! Lo que estás viendo en pantalla en este momento exacto son publicaciones hechas en Facebook por gente del Cártel Jalisco Nueva Generación para reclutar, entrenar y pagar a personas dispuestas a trabajar como sicarios. Esto que estás viendo fue publicado ayer por el diario estadounidense The Wall Street Journal, que asegura que un ex policía que se incorporó a Facebook como investigador encontró evidencias luego de revisar publicaciones en Facebook, en Instagram y mensajes privados de ambas plataformas que pues permitieron identificar personas claves. Rastrearon el pago a sicarios. También identificaron que estaban reclutando a adolescentes en situación de pobreza para que fueran a campos de adiestramiento. Y les advertían que si dejaban estos campos podrían ser golpeados o incluso asesinados. Facebook solamente borró el contenido relacionado, las publicaciones, pero no borró las páginas completas, pese a que los lineamientos de esa red social señalan que sí deberían de ser eliminadas de manera automática, según publicó el diario estadounidense. Facebook también pidió a un área encontrar formas para vetar a este grupo delictivo de la red social. Sin embargo, asegura The Wall Street Journal que pues no le dieron seguimiento a las indicaciones de investigación. Te voy a dejar el link de ese artículo en la descripción de este video y nuevamente te comparto imágenes justo de lo que en su momento lograron captar al menos grupos que estuvieron activos al menos por 5 meses. Y obviamente luego de esta publicación, pues ya las páginas ya no se encuentran disponibles. El pasado 14 de septiembre te traje este video a este canal. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura del caso de al menos 20 extranjeros secuestrados en un hotel de Matehuala, San Luis Potosí. Bueno, resulta que ese mismo día el fiscal estatal Federico Garza informó que en total fueron 38 las personas secuestradas de este hotel. Cuando yo te traje el video, te informé que pues se sabía que eran más de 20, pero las autoridades no habían informado, no tenían conocimiento de exactamente cuántas víctimas eran. Fueron 38, 16 mexicanos, 22 extranjeros. Finalmente todos fueron localizados con vida ese mismo 14 de septiembre. Los delincuentes, según informó el fiscal, llegaron al hotel en tres camionetas y liberaron, una vez que se llevaron a los secuestrados, liberaron a los mexicanos casi de manera inmediata de haberlos privado de la libertad. Algunos fueron encontrados en ropa interior, todos los mexicanos, muy cerca de una tienda en el mismo estado. Ahora bien, los extranjeros que fueron rescatados posteriormente, reveló el fiscal que eran de origen haitiano y cubano y probablemente algunos venezolanos. Ellos, los extranjeros, fueron encontrados más tarde en la comunidad Cerrito Blanco, ya en el estado de Nuevo León. De los 22 secuestrados extranjeros, 3 eran menores de edad y una estaba embarazada. Escuchemos un poco de lo que dijo el fiscal estatal. Un grupo de personas se encontraba fuera de un Oxxo que pues tenían poca ropa, etcétera. Entonces nos acercamos, nos dimos cuenta que se trataba del mismo evento que nos habían comentado. La tarde de ayer, jueves 16 de septiembre, en el municipio de Cozoleacaque, en la zona sur del estado de Veracruz, fue reportado un ataque a tiros. Están viendo en pantalla imágenes de la zona. Hombres armados atacaron a un grupo de personas que ingería bebidas alcohólicas en el patio de una casa en la colonia Congreso Constituyentes. La Fiscalía del Estado informó que inició una carpeta de investigación, pero no reportó de detenidos ni detalles sobre el móvil del ataque o qué grupo delictivo, si es que se trató de un grupo delictivo, fue el que cometió esta agresión. Las investigaciones se encuentran en curso.
Entre el pasado martes, miércoles y jueves de esta semana que está por terminar, fueron reportadas varias balaceras en el municipio de Tepalcatepec, en el estado de Michoacán. Balaceras entre presuntos autodefensas, también entre integrantes de Cárteles Unidos, entre integrantes de Cártel Jalisco Nueva Generación y también entre elementos del ejército. Principalmente estos enfrentamientos se concentraron en la zona conocida como La Estanzuela, en un nuevo intento de ingresar, de avanzar por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el párroco de Tepalcatepec, Javier Cortés, al menos 4 personas fueron abatidas en estos enfrentamientos, uno de ellos menor de edad. Algunos medios locales aseguran que ya suman hasta 7 los abatidos. El problema de lo que está ocurriendo en ese estado y en otras muchas partes del país es que las autoridades no informan, no reportan qué es exactamente lo que ocurre, y lo único que queda es lo que consignan los mismos testigos. A la fecha, sobre estos enfrentamientos en esta semana, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, pero se trata de hechos confirmados y también consignados por habitantes de la zona, como este video. También ayer, jueves 16 de septiembre, entre los límites de Coahuila y el estado de Nuevo León, hubo un enfrentamiento entre policías de Coahuila y hombres armados en el municipio de Hidalgo, que de hecho colinda con el estado de Texas y también con Nuevo León, en la carretera Anáhuac, Colombia. Primero, los policías estatales, estaban haciendo labores de patrullaje, fueron atacados, lograron repeler el ataque y posteriormente recibieron los agentes el apoyo por parte del ejército, elementos de los destacamentos de los estados tanto de Coahuila como de Nuevo León como de Tamaulipas. Elementos federales, el ejército, hicieron un operativo de búsqueda de los agresores, los lograron alcanzar y vino un nuevo enfrentamiento en donde pues reportaron la muerte de 9 civiles armados. Ningún detenido, han informado que prácticamente todos con los que se encontraron fueron abatidos en este enfrentamiento. También aseguraron 2 vehículos, uno de ellos con blindaje, que comúnmente se le suele decir artesanal, vaya, con un blindaje hecho de manera apócrifa, y también 10 armas de fuego, entre ellas un fusil que es capaz de pues penetrar los blindajes. Las autoridades tampoco han informado a qué grupo delictivo pertenecían estos agresores, aunque vale mucho la pena recordar que el pasado 25 y 26 de agosto te traje a este canal estos 2 videos. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura de ambos sobre la incursión de hombres armados a Coahuila, presuntamente integrantes de la Tropa del Infierno. En ambos casos los hombres armados fueron repelidos, tuvieron que regresar por la zona donde intentaban ingresar al estado, primero repelidos por policías estatales y al día siguiente por elementos del ejército, en un hecho también donde el gobernador Miguel Ángel Riquelme aseguró que un grupo rival pretende incursionar en el estado de Coahuila. Lo que ves en pantalla en este momento es parte del operativo desplegado en la zona limítrofe de Coahuila para evitar el ingreso al estado de hombres armados. De todo esto que te he mencionado, te pondré los links en la descripción de este video. Vaya, sobre los ataques del 25 y 26 de agosto en esta entidad. Y llegamos así a este tema principal. Apenas el pasado 13 de septiembre, David Monreal rindió protesta como gobernador de Zacatecas. Se convirtió en el nuevo gobernador. Durante la ceremonia, David Monreal aseguró que Zacatecas está agonizando en materia de seguridad. Un estado bastante complejo, principalmente por las colindancias y la presencia de diversos grupos delictivos en esos estados, de tal forma que pues se trata de presencia y de una zona en disputa por grupos delictivos como el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. Bueno, 2 días después,
personal de la Secretaría de Seguridad Pública recibió una denuncia ciudadana sobre personas sin vida en una casa en la comunidad de Machines, ubicada en las afueras del municipio de Zacatecas, de la capital del estado. Rumbo a Jerez, autoridades realizaron un operativo en el inmueble y encontraron 10 cadáveres con signos de tortura dentro de un domicilio. El hecho fue dado a conocer por la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. Esa mesa que se conforma por autoridades municipales, estatales y federales, principalmente estatales y federales. Reconoció la Mesa de Seguridad que no conocen, o entonces no conocían, la identidad de las víctimas, tampoco su género, tampoco las causas de la muerte, ni quiénes eran los victimarios. Simplemente los encontraron allí. Hace apenas unas horas, el fiscal del estado, Francisco Murillo, informó que ya fueron detenidos y identificados 9 de los 10 cuerpos. Todos tenían fichas de búsqueda y eran buscados por sus familiares. No se sabía de su paradero. Originarios de Zacatecas, las víctimas. Este hecho se dio en el contexto de la disputa de los grupos delictivos que están allí queriendo el control del estado. Como ya te mencionaba, se trata de un estado rodeado por otras entidades en donde hay presencia de los grupos delictivos y que pues se vuelve una zona en conflicto. Lo que te comparto en este momento en pantalla es el inmueble, es la zona donde ocurrió el hallazgo. Aunque originalmente se dijo que estos 10 cuerpos estaban en una fosa clandestina, posteriormente se supo que no, al menos no todos. Al menos 3 de los cuerpos fueron encontrados fuera, no necesariamente como parte de una fosa. Esto es lo que he preparado para ti. Antes de terminar esta transmisión, te invito a que te vayas a la siguiente transmisión en vivo que voy a tener. He dejado el link en los comentarios, está ahí el link fijado, porque vamos a revisar los 2 últimos gritos que ha dado el Bronco en Nuevo León. Tengo el dato de que en realidad no dio este último grito, sino lo que hizo fue repetir exactamente la misma transmisión que la del año pasado. Lo vamos a revisar en esta plataforma de Twitch. Voy a grabar en vivo, estarán acompañándome para grabar un video que lo subiré como YouTube Shorts, como video corto para YouTube, y también irá para TikTok. Así que será una dinámica como de esas diferentes que he estado haciendo en Twitch, que va a servir para nutrir las demás redes sociales. Y estaremos revisando estos 2 videos de los gritos dados por el Bronco, el gobernador de Nuevo León. Bastante interesante, porque habrá también de por medio una petición de transparencia para saber cuánto gastó el gobierno de Nuevo León en este último grito repetido, reciclado, en fin. Te invito, el link está en la descripción, el link está en los comentarios, está como comentario fijado. De todas maneras, si no lo puedes ver ahorita en vivo, puedes entrar a elcaporal.mx, ahí está absolutamente todo mi contenido de todas las plataformas. Ahora sí, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias, nos vemos al rato, 11:30 aquí en YouTube.